Existe un enigma que ha inquietado a científicos y filósofos durante siglos. Una pregunta tan escurridiza, tan profunda, que incluso las mentes más brillantes de nuestra era aún luchan por comprender sus verdaderas implicaciones. Es el misterio de la conciencia. Esa chispa que nos permite pensar, sentir y experimentar la realidad. Pero, ¿y si este misterio no estuviera limitado al cerebro? ¿Y si se extendiera mucho más allá, alcanzando el tejido mismo del cosmos? La conciencia sigue siendo uno de los acertijos más profundos y desconcertantes de la ciencia. A pesar de décadas de investigación, la neurociencia moderna aún no ha logrado explicar cómo surge la experiencia subjetiva a partir de la actividad neuronal. Mientras tanto, los físicos se enfrentan a otro enigma: la naturaleza desconcertante de la mecánica cuántica, donde las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo y afectarse instantáneamente entre sí, sin importar la distancia que las separe. A primera vista, estos dos misterios, uno enraizado en la mente, el otro en las leyes fundamentales de la realidad, parecen no tener relación alguna. Pero, ¿y si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas? El legendario físico Roger Penrose hizo una afirmación radical. La conciencia implica procesos cuánticos no computables dentro del cerebro. Esta declaración desafía los cimientos mismos de la ciencia tradicional. Y si está en lo cierto, entonces nuestra comprensión tanto de la mente como de la realidad tendría que transformarse por completo. Las implicaciones son asombrosas. Significaría que la conciencia no es solo un subproducto de la actividad biológica, sino algo profundamente entrelazado con la estructura del universo. Pero, ¿cómo sería eso posible? ¿Podría la mente humana estar, de alguna forma, enredada cuánticamente con el cosmos? La idea suena a ciencia ficción, y sin embargo, algunos de los científicos más respetados del mundo han comenzado a explorarla con seriedad. Muchos creen que la mecánica cuántica, ese mundo extraño y contraintuitivo de las partículas subatómicas, podría contener la clave para desbloquear la verdadera naturaleza de la conciencia humana. Entonces, surge la siguiente pregunta, inevitable y poderosa. Si los efectos cuánticos influyen en nuestras mentes, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del yo, de la realidad y de la existencia misma? Significa que nuestros pensamientos no son solo el resultado de una red de neuronas, sino parte de una realidad mucho más amplia e interconectada. Si la conciencia está entrelazada con el universo, ¿somos realmente seres separados? ¿O simplemente fragmentos de un todo cósmico? Para comenzar a responder estas preguntas, debemos adentrarnos en uno de los fenómenos más desconcertantes y polémicos de la física: el entrelazamiento cuántico. Un fenómeno tan extraño que incluso Albert Einstein lo desestimó, llamándolo una acción fantasmal a distancia. Y sin embargo, décadas más tarde, fue probado sin lugar a dudas. El entrelazamiento cuántico es real, y sus implicaciones desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la existencia. Albert Einstein no era alguien que se impresionara fácilmente, pero cuando se enfrentó a las extrañas implicaciones de la mecánica cuántica, incluso él mostró resistencia. Su famosa frase, acción fantasmal a distancia, reflejaba su profundo escepticismo. Durante años, intentó refutar la idea de que dos partículas, separadas por distancias enormes, pudieran seguir conectadas misteriosamente, influyéndose mutuamente, como si no estuvieran separadas en absoluto. Pero la realidad tenía otros planes. El entrelazamiento cuántico dejó de ser una especulación teórica. Se convirtió en un hecho verificado experimentalmente. Los científicos confirmaron, sin margen de error, que cuando dos partículas se entrelazan, sus estados permanecen conectados, sin importar cuán lejos estén una de la otra. Un cambio en una se refleja instantáneamente en la otra, desafiando toda lógica clásica de espacio y tiempo. Esto no es una ilusión, no es un truco de medición, es la verdadera naturaleza de la realidad. Este descubrimiento no fue aceptado sin resistencia. Durante décadas,
Los físicos debatieron si acaso existían variables ocultas, fuerzas desconocidas escondidas tras bambalinas, que pudieran explicar estos comportamientos tan extraños. Pero en la década de los años 60, el físico John Bell propuso un teorema matemático revolucionario, hoy conocido como el teorema de Bell, que permitía poner a prueba si la mecánica cuántica estaba incompleta. Según su planteamiento, si existían variables ocultas, entonces ciertas correlaciones estadísticas deberían mantenerse entre partículas entrelazadas. Pero si no existían, la mecánica cuántica tendría razón y reinaría como ley fundamental. La prueba definitiva llegó con una serie de experimentos innovadores. En los años 80, el físico Alain Aspect y su equipo en Francia realizaron una versión refinada del test de Bell, demostrando que el entrelazamiento cuántico era real y que no podía explicarse por ninguna variable local oculta. Luego, en el año 2022, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger por su trabajo pionero en confirmar el entrelazamiento cuántico. Los resultados no dejaron lugar para la duda. Nuestro universo está profundamente conectado de formas que desafían toda comprensión clásica. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es importante que las partículas puedan mantenerse misteriosamente conectadas a través del espacio y el tiempo? Las implicaciones van mucho más allá de la física. El físico teórico David Bohm sugirió que esta interconexión apunta a una verdad mucho más profunda. Él afirmó que todo el universo es, en cierto sentido, una sola unidad indivisible. Si esto es cierto, entonces todo, la materia, la energía e incluso la conciencia, podría estar tejido dentro de una totalidad unificada. Y no se trata solo de teorías filosóficas. Las aplicaciones prácticas del entrelazamiento cuántico ya están transformando nuestro mundo. En la computación cuántica, las partículas entrelazadas permiten realizar cálculos que serían imposibles para las computadoras tradicionales. A diferencia de los bits clásicos, que solo pueden ser ceros o unos, los bits cuánticos, o qubits, pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, lo que multiplica exponencialmente su poder de procesamiento. El ordenador cuántico de Google, llamado Sycamore, ya ha realizado cálculos que a los superordenadores tradicionales les tomaría miles de años completar. En criptografía, el entrelazamiento cuántico ofrece un método de comunicación completamente seguro. Los principios de la distribución cuántica de claves, conocida como QKD, permiten una encriptación teóricamente invulnerable. Cualquier intento de interceptar la transmisión rompe el entrelazamiento mismo, alertando de inmediato al emisor y al receptor. Gobiernos y corporaciones ya compiten por desarrollar esta tecnología de seguridad de nueva generación. Y tal vez lo más asombroso, se ha demostrado con éxito la teletransportación cuántica. No hablamos de enviar personas a través del espacio como en las películas, sino de transmitir información entre partículas entrelazadas de forma instantánea. Investigadores en China incluso han logrado teletransportar información cuántica desde la Tierra hasta un satélite en órbita, un avance que podría revolucionar la forma en que se transmite la información en el futuro. Y sin embargo, pese a todos estos logros extraordinarios, hay una pregunta aún más profunda que persiste. Si las partículas pueden entrelazarse a través del espacio, ¿podría aplicarse este mismo principio a la conciencia humana? ¿Podría la mente operar también a nivel cuántico, entrelazada no solo con otras mentes, sino con el tejido mismo de la realidad? Las implicaciones de esta posibilidad son inmensas. Significaría que la conciencia no está confinada al cerebro, sino que forma parte de un vasto campo interconectado. Podría sugerir que los pensamientos, las emociones e incluso la conciencia misma no son fenómenos aislados, sino expresiones de una realidad cuántica más profunda. Y para explorar esta idea, ahora debemos pasar de la física a algo aún más trascendental. La pregunta de si nuestra conciencia nace del mundo cuántico. Científicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff han propuesto una teoría revolucionaria que podría explicar el mayor misterio de todos.
el origen de la conciencia humana. Y si su teoría es correcta, pondría en duda todo lo que creemos sobre la naturaleza del ser, de la realidad y de la existencia misma. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, miles de millones de eventos microscópicos están ocurriendo dentro de tu cerebro. Neuronas disparan señales, impulsos eléctricos viajan por rutas complejas, reacciones bioquímicas tienen lugar en cada rincón de tu mente. Pero, debajo de todo eso, a un nivel aún más profundo, podría estar sucediendo algo que cambia por completo nuestra comprensión de la conciencia. Y si tus pensamientos, tu percepción, incluso tu sentido del yo, estuvieran enraizados en el mundo extraño de la mecánica cuántica. Durante décadas, la ciencia ha tratado de explicar cómo el cerebro genera conciencia. La neurociencia tradicional sostiene que la conciencia surge de las interacciones entre neuronas. Pero esta teoría tiene un gran vacío. No puede explicar cómo se forma la experiencia subjetiva. ¿Por qué sentimos emociones? ¿Por qué somos conscientes de nosotros mismos? Hasta ahora, ninguna explicación puramente física ha logrado responder esto del todo, y aquí es donde entra la mecánica cuántica. La idea de que la conciencia podría ser un fenómeno cuántico fue propuesta por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, en lo que hoy se conoce como la teoría del reduccionismo objetivo orquestado, o teoría orquesta. Su propuesta, que dentro de las neuronas del cerebro existen unas estructuras diminutas llamadas microtúbulos, que podrían estar funcionando como procesadores cuánticos. Los microtúbulos son elementos microscópicos que ayudan a mantener la forma y función de las células. Pero Hameroff y Penrose sostienen que estos microtúbulos podrían albergar superposiciones cuánticas, estados donde las partículas existen en varios lugares al mismo tiempo. Y cuando esas superposiciones colapsan, podrían dar lugar a momentos de conciencia. Si esto es cierto, entonces la conciencia humana no sería solo el producto de la actividad cerebral clásica, sino un fenómeno que surge directamente de procesos cuánticos. ¿Y por qué esta idea es tan revolucionaria? Primero, porque sugiere que la mente no es simplemente un resultado del cálculo neuronal, sino algo mucho más fundamental. Y segundo, porque implica que la conciencia está vinculada al tejido mismo del universo. Si la mecánica cuántica es la base del pensamiento, entonces nuestra conciencia podría estar entrelazada con la realidad, en formas que nunca imaginamos. Pero esta no es la única teoría cuántica sobre la mente. El neurocientífico Karl Pribram propuso la teoría del cerebro holográmico, sugiriendo que la memoria y la percepción funcionan como un holograma, distribuidas por todo el cerebro, en lugar de almacenarse en neuronas específicas. Y lo fascinante es que la holografía también tiene una conexión profunda con la física cuántica. Algunos investigadores creen que este modelo explica por qué se pueden recuperar recuerdos, incluso cuando partes del cerebro han sido dañadas. De la misma forma que un holograma puede reconstruirse desde una pequeña porción de su imagen, nuestra mente podría operar a partir de una totalidad distribuida. Y entonces, surge una pregunta aún más extraña. ¿Qué hay de los aspectos más inusuales de la experiencia humana? Algunos experimentos apuntan a que la conciencia tal vez ni siquiera esté limitada al cerebro. El parapsicólogo Dean Radin ha llevado a cabo estudios controvertidos sobre lo que él llama conciencia no local, la idea de que nuestros pensamientos, emociones e incluso intenciones pueden influir en la realidad física, a distancia. En experimentos sobre presentimiento, la capacidad de reaccionar inconscientemente ante eventos futuros, los participantes mostraban cambios fisiológicos antes de ser expuestos a un estímulo. Aunque muy debatidos, estos hallazgos plantean una pregunta inquietante. ¿Podría la mente actuar más allá de los límites del tiempo y el espacio? Si la conciencia opera realmente en un nivel cuántico, entonces las implicaciones van más allá de la ciencia y tocan algo mucho más profundo. Significaría que cada pensamiento, cada instante de conciencia, no es simplemente un evento pasajero dentro de tu cabeza. Es parte de un sistema grandioso e interconectado, tejido en la estructura misma de la realidad.
Y si esto es cierto, entonces debemos preguntarnos, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la existencia? ¿Es el mundo que percibimos verdaderamente material? ¿O es algo mucho más extraño? Si la conciencia es un aspecto fundamental del universo, entonces todo lo que asumimos sobre la realidad podría necesitar ser repensado desde sus cimientos. Para explorar esta posibilidad, debemos ir más allá de los límites de la ciencia materialista y adentrarnos en un nuevo paradigma radical, uno que sugiere que, en lo más profundo, la realidad podría no estar hecha de materia, sino de mente. Durante siglos, la ciencia ha estado dominada por una sola creencia, que la realidad es puramente física, que todo lo que vemos, tocamos y experimentamos es solo el resultado de procesos materiales. Átomos colisionando, neuronas disparando, reacciones químicas desarrollándose. Pero, ¿y si esa suposición estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si el fundamento mismo de la existencia no fuera la materia, sino la conciencia? Esta no es una idea nueva. Filósofos y místicos llevan milenios afirmando que la conciencia es el verdadero tejido de la realidad. Pero ahora, incluso la ciencia comienza a señalar en esa misma dirección. Si la mecánica cuántica participa en los procesos mentales, entonces la visión materialista del mundo, esa que dice que todo puede reducirse a interacciones físicas, empieza a derrumbarse. Y en su lugar, emerge una perspectiva radicalmente nueva, la idea de que la conciencia no es una ilusión, sino la fuerza que crea la realidad misma. El filósofo Thomas Nagel, una de las figuras más respetadas del pensamiento moderno, ha argumentado que la visión materialista de la conciencia es incompleta. En su libro, Mente y Cosmos, desafía la idea de que la mente sea simplemente el producto de la evolución y de la química cerebral. Él propone que la conciencia es algo mucho más profundo, algo que no puede explicarse únicamente mediante leyes físicas. Y no está solo. El pensador Bernardo Kastrup, uno de los principales defensores del idealismo analítico, va aún más lejos. Afirma que la conciencia no es solo una propiedad emergente del cerebro, sino la base misma de toda la existencia. Según su visión, lo que percibimos como el mundo físico no es verdaderamente material. Es una manifestación de una realidad mental mucho más profunda. Así como los sueños parecen sólidos y reales mientras los vivimos, también el universo podría ser una expresión de una vasta conciencia cósmica. Y esta idea no es tan descabellada como podría parecer. La propia física cuántica sugiere que la realidad es moldeada por la observación. El famoso experimento de la doble rendija ha demostrado que las partículas se comportan de manera distinta dependiendo de si están siendo observadas o no. Esto sugiere que la conciencia desempeña un papel directo en la configuración del mundo que nos rodea. Cuando no se observa, una partícula existe como una onda de probabilidad, dispersa, indefinida. Pero en el instante en que se mide, colapsa en un estado definido. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, nos lleva a una conclusión desconcertante. La conciencia no es solo una testigo pasiva, es una fuerza activa que da forma a la realidad. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotras, aquí y ahora? Si la observación influye en la estructura fundamental de la existencia, entonces, ¿qué papel cumplimos nosotras, como seres conscientes, en el universo? ¿Somos simples espectadoras de un mundo que se despliega ante nosotras? ¿O somos creadoras activas en una obra cósmica de inmensa magnitud? El filósofo David Chalmers, uno de los pensadores más influyentes sobre la conciencia, ha sugerido que comprender la mente puede ser la clave para resolver los misterios más profundos del universo. Si la conciencia es fundamental, como cada vez más científicos y filósofos afirman, entonces, nuestro papel como observadoras no es accidental. Puede ser esencial para que la realidad misma exista. Y si esto es cierto, entonces cada pensamiento que tienes, cada emoción,
Cada momento de atención consciente tiene un significado mucho más profundo de lo que jamás imaginaste. Si la conciencia y la mecánica cuántica están realmente entrelazadas, entonces es posible, y quizás incluso inevitable, que nuestras percepciones no solo reflejen la realidad, sino que la moldeen activamente. ¿Y qué significa esto para ti, que estás escuchando estas palabras ahora mismo? Significa que la forma en la que ves el mundo, los pensamientos que sostienes, las intenciones que emites, podrían tener un impacto que va más allá de tu propia mente. Tal vez las fronteras entre el yo y el universo no sean más que ilusiones. Y el simple acto de observar, de prestar atención, podría ser mucho más poderoso de lo que jamás creíste. La próxima vez que mires las estrellas, piensa en esto. Los átomos que componen tu cuerpo fueron forjados en el corazón de soles antiguos. La conciencia que experimentas en este momento podría estar conectada con algo mucho más vasto que el límite de tu piel. Y el acto mismo de mirar, de percibir, podría estar entrelazado con las fuerzas más profundas que rigen la existencia. Entonces la pregunta que permanece, no solo para la ciencia, sino para cada una de nosotras, es esta. Si nuestras mentes están entrelazadas con el universo, ¿qué realidad estamos creando?